Amén. Les pido que puedan abrir sus Biblias en Números capítulo 10. Hoy la palabra del Señor lleva por título Dios envía codornices. Y ahí en Números capítulo 10. Y para introducir un poco el libro de Números, el libro de Números nos va a narrar el viaje de 40 años del pueblo de Israel por el desierto, desde el Sinaí hasta la frontera de Canaán. Este libro se enfoca en la organización, se enfoca en la cantidad de personas, se enfoca en censar al pueblo, pero no solo eso, porque cuando usted lee Números, usted quizás puede quedar abrumado de tantos números, tantos detalles, de cuántas personas correspondían a cierta tribu, cuántas personas eran de acá, eran de allá, y quizás eso nos puede abrumar. Entonces, Números se enfoca no solamente en mostrarnos ciertos números, sino que nos va a mostrar qué es lo que pasa después de que Israel sale de Sinaí y comienza ya a caminar hacia Canaán. Y estamos aquí en Números capítulo 10, versículos del 11 al 13, y dice así la palabra del Señor. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. El pueblo de Israel, hermanos, estuvo acampando en el monte Sinaí aproximadamente un año, poco más de 11 meses, llegando en el tercer mes tras salir de Egipto y partiendo en el segundo mes del segundo año. Recordemos que durante todo ese periodo pasaron muchas cosas. Recibieron los 10 mandamientos, hicieron pacto con el Señor y construyeron el tabernáculo. Y aproximadamente estuvieron desde el mes de mayo, de junio del primer año, al mes de abril, mayo del año siguiente. Eso quiere decir que ellos salieron aproximadamente en un mes de abril o mayo del segundo año que salieron de la tierra de Egipto. Y aquí seguimos leyendo en el versículo 33. Dice, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Esto es algo nuevo, lo que vemos acá. Porque ya el pueblo se estaba moviendo, el pueblo ya está en dirección a la tierra de Canaán. Pero ahora tienen el arca del testimonio, tienen el tabernáculo, y dice que cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, Señor, y se dispersan tus enemigos, y cuando el arca se detenía, le decía, Señor, quédate con nosotros. Y vamos ahora a entrar a Números capítulo 11, porque esos son los textos principales. Y aquí es donde le ruego a usted, hermano, que abra su corazón y esté atento para lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana.
Así que comenzamos aquí a leer el capítulo 11. Y dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Qué interesante esto, hermanos. Porque después de lo que pasó con Nadab y Abiú, ahora vemos otro incendio de parte de Dios. Esta vez el Señor, por el pecado de su pueblo, por las quejas, envió fuego sobre un sector específico del campamento de Israel. Miren lo que pasó en el versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. No sabemos la queja, pero sí sabemos su consecuencia inmediata y su solución inmediata también. Después de un buen tiempo, el pueblo volvía a quejarse contra Dios, y esto iba a ser solo el principio de lo que vamos a ver. Algo importante es que Moisés una vez más intercedió por el pueblo y el fuego se extinguió. Y el versículo 3 dice: y llamó a aquel lugar, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo? Tavera. Tavera significa quemazón, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y aquí llegamos al versículo 4. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Una vez más, vemos que el pueblo se queja. ¿Por qué cosa? ¿Por qué se quejó el pueblo? Por los alimentos. Cuando llegaron a Mara, en Éxodo 15, preguntaron: ¿qué vamos a beber? En Éxodo 16, cuando tuvieron hambre y Dios envió maná y codornices, dijeron: ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Después en Éxodo 17 se quejaron de nuevo y le dijeron al Señor, le dijeron a Moisés: ¿nos trajiste para matarnos de sed? Y ahora quiero que volvamos a leer esta queja de los israelitas. Primero dicen: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los, ¿qué dice? ¿De los qué? De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Interesante esta frase. Ahora nuestra alma se seca. Ellos querían algo con todas sus fuerzas, tanto así que decían: mi alma se seca por eso. ¿Saben ustedes cómo se llama eso? ¿Saben ustedes cómo se llama ese deseo extremo por algo que quizás no se pueda alcanzar? Eso se llama lujuria. ¿Ustedes saben lo que es la lujuria? La lujuria no solamente tiene que ver con algo sexual, sino que es algo que va más allá de eso. Miren lo que dice Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Hay mucha gente, hermanos, que mata porque alguien los dejó. Y dicen: si no estás conmigo, no vas a estar con nadie.
Y gente que también no solamente mata al otro, sino que terminan quitándose su propia vida. ¿Por qué? Porque no tuvieron lo que querían. Su lujuria fue tan grande, su codicia fue tan grande, que no consiguieron lo que querían. Y si no lo consiguieron, entonces, ¿para qué vivir? Dicen. La lujuria, del latín luxuria, exceso, vida extravagante, profusión, exquisitez. De luxus, viene de esa palabra, abundancia, exuberancia, exceso, extravagancia, magnificencia. Está relacionado con luctari, luchar, esforzarse. Miren lo que dice acá Lucas 12, del 16 al 19. Nuestro Señor Jesús hablando. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ese hombre había luchado y lo había conseguido todo y se preguntó: ¿qué haré con todo esto? Fíjense lo que iba a hacer. Iba a derribar sus graneros y lo iba a edificar mayores. Solo alguien que tiene muchos bienes puede hacer eso. Este es un hombre que quería más y más. Los israelitas tenían ese sentimiento. Y eso de que nuestra alma se seca también puede entenderse como nos estamos muriendo de hambre o tenemos la garganta seca, ya no tenemos apetito. Pero el gran problema es que no es que no tenían nada para comer, sino que no les gustaba la provisión de Dios. Por eso decían: pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Eso se llama tener un corazón egipcio. Se acordaban del pescado, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos, de cuando la benzina estaba a 1300, de cuando la olla estaba llena, cuando todos los fines de semana había algo rico. Pero ¿sabes de qué no se acordaban? De que cuando ellos estaban en Egipto estaban en esclavitud, de que morían día tras día. De eso no se acordaban. Sus corazones ardían tanto por comer otra cosa que rechazaban lo que Dios le había enviado como provisión. Para que ustedes sepan, hermanos, Egipto era una zona similar a la región de los lagos. Porque en Egipto se acostumbraba a comer pescado por el río Nilo. Y acuérdense ustedes que en Éxodo 7 el Señor dejó sin pescado a los egipcios por la plaga de sangre. El pueblo de Egipto seguía un régimen casi exclusivo de pescado o pescado fresco o secado al sol durante los meses calurosos de abril y mayo, precisamente cuando los israelitas viajaban por el desierto. El Bajo Egipto, donde estaban los hornos de ladrillos, donde ellos estuvieron como esclavos, les daba grandes facilidades para conseguir pescado en el Mediterráneo, en los lagos y en los canales de Nilo. El problema, hermanos, aquí no era desear algo, porque de repente uno tiene algo, un deseo por algo legítimo, y eso no está mal. Pero ellos lo llevaban a otro nivel. Su corazón egipcio, idólatra y lujurioso, que clamaba: si no me das esto, no soy feliz. No sé si ustedes han sentido eso alguna vez. Si no me das esto, no soy feliz. Es el mismo lema de la sociedad de hoy día, que rechaza a Dios y rechaza las bendiciones de Dios. Y en el versículo 7 nos comienza a dar algunos detalles, porque estos detalles no los teníamos antes. Y era el maná como semilla de culantro, y su color
como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo mojaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Aquí, hermanos, quizás como chilenos regodiones que somos, podríamos condescender con ello y decir, por un lado tenían razón, porque comían todos los días lo mismo. Marraqueta de maná, pan de maná, torta de maná, mermelada de maná, todo de maná. Los niños le preguntaban, mamá, mamá, ¿qué hay de comer? Las mamás le decían maná. Cuando los niños tenían cumpleaños le hacían torta de maná, imagínense. Pero la realidad, hermanos, es que Dios le da a su pueblo lo necesario para mostrarles su gracia y para enseñarles a su corazón. Éxodo 16, hermanos. Vamos a volver un poquito atrás. Éxodo 16 del 15 al 16, pero no se vaya de números. Dice, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Recordemos, hermanos, que el propósito del maná no solo era alimento, sino también para enseñar al pueblo varias cosas. Porque acuérdense que el pueblo obtuvo el maná después de murmurar. Entonces lo primero que el Señor le estaba enseñando a su pueblo es no murmuren, no se quejen. Con el maná el Señor quería que ellos fueran agradecidos, que fuesen disciplinados, que confiaran en Dios. Por eso Dios les decía que no guardaran para el otro día. El Señor le envió el maná también, para que ellos aprendieran a guardar el día de reposo. Porque había un día donde no caía maná. ¿Se acuerda usted cuál era ese día? Era el día del Señor. Y después de más de un año, hermanos, el maná seguía cayendo para ellos. Pero ellos querían algo más. Querían la dieta que tenían en Egipto, rechazando la dieta que el Señor les había ordenado. El versículo 10, seguimos en números. Y oyó Moisés al pueblo, fíjense lo que estaba pasando, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. ¿Alguna vez usted ha dicho, no hay qué comer? Hay puro poroto con carne humana. Y oyó Moisés al pueblo que, imagínense, hermanos, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué pasó? La ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Aquí vemos que Moisés se enoja, escuchando no solo las quejas, sino el llanto del pueblo. Y la ira de Dios se encendió y Moisés también se airó. Recuerden ustedes que cuando el pueblo rogó por comida en Éxodo 16, Moisés también se enojó. Y se enojó porque el Señor le había dicho, ustedes no tienen que guardar para el otro día, porque el otro día también va a llegar el maná.
¿Y qué hizo el pueblo? Guardaron para el otro día. Porque ellos eran Juan Segura. Ellos decían, Juan Segura vivió muchos años. Y el pueblo era fanático, parece, de decir estas palabras. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Nos habéis sacado para matarnos de hambre. Y ahora en el inicio del capítulo 11, Moisés no se enojó con las quejas del pueblo. Cuando empezaron a quejarse, ¿cierto? Y el Señor mandó fuego. Sino que simplemente oró por ellos. Pero ahora es diferente su reacción. Y fíjense lo que Moisés empieza a decirle al Señor. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva a la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne, que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Desde el becerro de oro, hermanos, que no veíamos a Moisés así. En Éxodo 32, cuando sintió una gran indignación, porque ahí en Éxodo 32 es el momento de mayor enojo de Moisés, tanto así que rompió las tablas de la ley, destruyó el becerro, lo hizo polvo, lo mezcló con el agua y obligó al pueblo a beberlo. Reprendió duramente a Aarón y el Señor perdonó al pueblo gracias a la intercesión y ruego de Moisés. Y podríamos preguntarnos por qué Moisés comienza a decirle estas cosas a Dios. ¿Por qué le pide a Dios que lo mate por ese pecado del pueblo? Y no es tanto porque Moisés le estaba diciendo a Dios que era un pobrecito, sino que Moisés estaba apelando al pacto que Dios había hecho con su pueblo. Por eso le dice, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me diga, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Moisés le está diciendo, acuérdate del pacto que hiciste con ellos. Moisés siempre intercede al yo soy en base a la palabra que él mismo prometió. Y ahora lo que estamos viendo en su pecado más grave, puesto que no solo se quejan por comida, sino que desprecian lo que Dios ya les estaba dando, una ofensa directa a Dios. Y lo que vemos acá es que a Moisés no le importa su reputación, no le importa su honor, no le importa lo que piensen de él, sino que lo que vemos acá, hermanos, es el celo de Dios. Porque aquí lo que importa es el honor y la gloria del Señor. Y aquí vamos a ver lo que el Señor le responde a Moisés. Dice el versículo 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Aquí lo que vemos es que el Señor está creando una orden de 70 ancianos. Y lo que iba a pasar es que el Señor iba a ayudar a Moisés a poder atender los asuntos del pueblo. Los escritores judíos dicen que este fue el origen del Sanedrín o la corte de los judíos. Pero sin duda lo que el Señor está haciendo es brindar ayuda a Moisés en esta crisis que están viviendo. Y aquí llegamos al versículo 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne.
Aquí podríamos detenernos y decir, sí, Dios es un Dios que cumple nuestros caprichos. Pero ¿qué le dice el Señor al inicio? Santificaos para mañana. Dios está reprendiendo a su pueblo, les va a dar una lección, una prueba, y les comienza a detallar su pecado. Porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Hasta aquí podríamos decir, esto será igual que antes. Va a enviar lo que ellos pidieron, pero es una prueba diferente. Porque fíjense, hermanos, lo que el Señor va a hacer ahora. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Algo distinto está pasando acá. Porque cuando el Señor le dio el maná la primera vez, le dijo, van a comer los 6 días, el séptimo día no va a caer. Pero acá otra cosa va a ocurrir. Dios no está cumpliendo un deseo, cual genio de lámpara, sino probándolos. A veces, hermanos, nosotros queremos un Dios que nos dé todo lo que queremos. Rogamos a Dios, dame esto. Dame plata, dame tiempo, dame alimento, dame una familia. Y cuando obtenemos esas cosas, las convertimos en ídolos y confiamos en esas cosas temporales. Había un hermano hace tiempo atrás que pasaba todos los días y le decía, Señor, dame un auto y lo voy a poner para tu obra. El Señor le dio el auto. No lo vimos mal, hermano. Dame un sueldo más alto, Señor, para poder dar a otros. Y las personas muchas veces cuando tienen un sueldo más alto, las deudas como que van creciendo junto con el sueldo. No sé si se han dado cuenta. Y es porque muchas veces, hermanos, nosotros no sabemos cómo pedir al Señor. Se ha sabido también de personas que se ganan el quino, en la semana no tienen absolutamente nada. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? ¿Está dudando Moisés o no? ¿Está siendo incrédulo? Moisés mostró duda frente a esta promesa, como la de dar de repente en medio del desierto a más de 2 billones de personas carne para todo un mes. Mostró un espíritu incrédulo, sorprendente, en uno que había contemplado tantos milagros estupendos. Pero es probable que fuese solamente un sentimiento del momento. La duda fue pronunciada para él mismo y no la publicó, ¿cierto?, con el pueblo. Y el Señor también lo reprende a Moisés. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento.
Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. En ese tiempo no todos tenían el espíritu del Señor, como ahora. Hoy día todos tenemos el espíritu del Señor. Y lo que estamos viendo acá era algo que no habíamos visto. Hay muchas cosas pasando aquí. Dios puso su espíritu en los que había encomendado y comenzaron a profetizar. No solo los que estaban en el tabernáculo, sino otros dos que habían quedado en el campamento. ¿Y qué es esto de profetizar? No voy a entrar en tantos detalles, pero en este contexto podemos ver la profecía como la declaración de la palabra de Dios en medio del pueblo. Moisés necesitaba ayuda, personas que aconsejaran, que enseñaran la palabra del Señor en medio de estas tentaciones y pruebas que estaban viviendo. Y Dios permitió esto para que el pueblo pudiera volverse al Señor. Versículo 30. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento. Y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Cuál era la dieta que seguían los israelitas? ¿A qué es lo que estaban acostumbrados sus estómagos? ¿Qué es lo que comían siempre? Comían maná. Entonces lo más probable es que sus estómagos, como estaban acostumbrados al maná, que es un alimento liviano, no estaban preparados para un cambio de dieta tan repentino. Imagínense lo que el texto dice. Comenzaron, ¿cierto?, día y noche recogiendo, amontonando, comiendo. Se empacharon con consecuencias fatales para algunos. Que alguien lea por favor el versículo 34. No era solamente, hermanos, un problema de comida. Esto iba más allá. Cuando Dios, hermano, le dio el maná al pueblo, el pueblo se levantó porque le faltaba alimento. Pero ahora se levantaron no por necesidad, sino por un deseo lujurioso, una codicia, y su pecado en el justo juicio de Dios llevó su propio castigo. El verso 34, en la versión Nueva Biblia Viva, dice, por esta razón aquel lugar fue llamado Kibrot Hatavá, que significa tumba de los codiciosos o las tumbas de la lujuria, porque allí enterraron a los que habían deseado la carne y el regreso a Egipto. ¿Te imaginas tú, hermano, que en tu lápida diga, aquí yace un codicioso, aquí descansan los restos de un lujurioso? El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10, hablando del pueblo en el desierto, que todos comieron el mismo alimento espiritual. La provisión que ellos tenían en el desierto no solo saciaba sus estómagos, sino que era una enseñanza más profunda, porque ese alimento que caía del cielo se iba a cumplir cuando Cristo viniera, porque Él dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Ese maná, hermano, les recordaba que Dios era su proveedor, que Dios era su salvador, y rechazar la provisión era como rechazar a Cristo.
Por eso murieron algunos en su pecado. Primera de Corintios 10:6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el verso 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Lo que vemos, hermanos, con las codornices es a lo que llegan las personas cuando tientan al Señor y se burlan de Dios y no se arrepienten de sus pecados. Y han pasado los siglos y el corazón del hombre y la mujer sigue igual de lujurioso. Todo se modernizó, pero la codicia es la misma, solamente cambian los objetos. Hay mucha gente que triunfa, que tiene éxito, que tienen todo lo que quisieran, pero que van a morir en sus pecados. Lograron lo que tanto anhelaban, pero ¿qué nos dice el Señor? ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo y perder su alma? ¿De qué, hermanos? ¿De qué nos vale todas las cosas materiales si no tenemos al Señor? El Señor le decía a las personas cuando estuvo en la tierra, ustedes no me buscan por las señales, no me buscan por la doctrina, no me buscan por los milagros que he hecho, ustedes me buscan porque comieron el pan y se saciaron. Ustedes no entienden, yo no solo les puedo suplir y preocuparme de esas cosas, sino que el Señor da vida eterna. Eso es lo que nos cuesta a nosotros, hermanos. Si tenemos a Cristo, ¿por qué codiciar lo malo? Ahí se nota, hermanos, la insatisfacción del alma. Los israelitas tenían hambre, pero no de Dios. Querían saciarse, pero no de Dios. Cuando no estamos saciados de Dios, no estaremos contentos con lo que Dios nos ha dado. Así de simple, hermanos. Si tú estás saciado de Dios, tú vas a estar satisfecho con lo que el Señor te ha dado. ¿Sabes por qué un marido comienza a ver a otra mujer? ¿Sabes por qué una mujer comienza a ver a otro hombre? Porque no están satisfechos con Dios. ¿Sabes por qué una persona muchas veces puede hacer un trato que quizás va a poner en peligro toda su familia por quizás ganar un par de lucas más? Porque hay muchas personas que reciben soborno, muchas personas que dicen, no, si aquí nadie va a saber. Lo que uno ve, cierto, lo que muchas veces pasa con el dinero que se acumula, cierto, de los contribuyentes. Muchas veces la gente, cierto, se ve ahí con el dinero fácil. Y es porque cuando no conocemos al Señor, cuando la gente no conoce a Dios y cuando nuestra alma no está saciada del Señor, nunca vamos a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Porque aunque, hermanos, las cosas suban, aunque haya inflación, aunque veamos, cierto, la guerra, cómo produce un alza, cierto, de todas las cosas, nosotros debemos estar confiados de que el Señor nos va a proveer. No nos alteremos. No nos alteremos. Porque hoy día lo que se hace, cierto, es culpar. ¿Quién tiene la culpa? El Boris, el Kass, el Trump. Veamos cómo ayudamos a las personas. Salmo 106, del 13 al 15 dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Qué terrible esto, hermanos. Que nunca nos pase esto a nosotros. Por eso, hermanos, nada material, ningún placer temporal es tan grande
como para anhelarlo de tal forma que estemos dispuestos a morir por eso. Spurgeon decía, un espíritu insatisfecho demuestra que la mente necesita regularse. A veces no hallamos qué hacer, hermano, no hallamos qué comer, no hallamos qué comprar, adquirimos por compulsión, actuamos y nos movemos sin oración. Bueno, los niños de este tiempo muchas veces se pasean, ¿cierto? Abren el refri y dicen, no hay nada que comer. Claro, porque quizás falta un jugo, falta una cosa ahí en específico. Muchas veces nosotros también tenemos lo esencial en casa, pero aún así no estamos satisfechos. Y quiero que me acompañen, por favor, al último texto que vamos a leer el día de hoy. Hebreos 13, versículo 5. Y esto, hermano, es clave, hermanos. Todos nosotros elegimos una porción que llevarnos a casa. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Yo les aseguro, hermanos, que la benzina no nos va a faltar. Que nada nos va a faltar, hermanos. Pero aprendamos, hermanos, a que nuestra vida sea una vida centrada en el Señor. Porque ahí vamos a estar satisfechos. Y no vamos a buscar cosas que no necesitamos y vamos a estar contentos con lo que tenemos a nuestro lado. Los esposos tienen que estar contentos con su esposa, la esposa con su esposo. Los padres tienen que estar contentos con sus hijos, porque eso es lo que el Señor nos ha dado. A veces pensamos en el futuro. Hermano, este es el momento que hay que disfrutar. Lo que va a pasar en el futuro no lo sabemos. Pero ¿sabes qué? Sí te aseguro una cosa, que Él me dijo, no te desampararé ni te dejaré. De eso estoy seguro, que el Señor no me va ni desamparar ni me va a dejar tampoco. Ponte de pie, querido hermano. Vamos a dar gracias al Señor.